Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel. Y hoy con el capítulo 7 y el versículo 25. Ahora pues, Yahvé Dios, mantén por siempre la promesa que hiciste en favor de tu siervo y de su casa. Cumple lo que has prometido. Bueno, esta es la oración siempre de David por su dinastía. Primero David, que se pregunta, ¿quién soy yo?, decía, Señor mío Yahvé, ¿y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Es decir, el hecho de que uno se siente pequeño, ¿verdad?, ante el Señor. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? El versículo 19 continuaba, e incluso esto te pareció demasiado poco, Señor Dios mío, Yahvé, porque también has hablado del futuro de la casa de tu siervo. ¿Es así como te preocupas con el hombre, Señor mío Yahvé? ¿Qué más puede decirte David si tú conoces a tu siervo, Señor mío Yahvé? Por tu palabra y según tu corazón has realizado estas grandes obras y las has revelado a tu siervo. Es decir, aquí también él en su reflexión descubre, eres tú mismo, Señor, eres tú mismo el que me estás dando este regalo. Da yerureiramos yependemba evea lleva ñande yara, de oír ella cua lleva, han de oír me hace las cualidades, las riquezas, para poder yo realizarme, para poder yo también realizar maravillas en el mundo, pero que esas maravillas son tuyas, porque las realizo yo, pero porque tú me las das, Señor. Es decir, esto es descubrir, queridos amigos, las cualidades y sobre todo descubrir nuestra propia vocación. Pienso que aquí nosotros ya encontramos todo el secreto de nuestro vivir, queridos amigos. Aquí encontramos el secreto de nuestro propio vivir. Upea y acá uno lleva el misión importante. Cada uno ya puana ya echana ñemindu una ya cuana veña de chano yerurea ñande aupeare con la ñande ya calculana ya guapuya calculaña mañana ya indica tuise la semondán diga tuise la apocomba e ajeno diga tuise apocoa lleva las cosas que en realidad Dios me las ha dado a mí, pero justamente ¿para qué? Aquí dice, para mi casa, para mi casa. Pero la ahí donde la para tu casa, anina la rimo atejina la de remonda la de la pisabe lleva a la comunidad y a quien sea para hacer tu propia casa, no. Upeago la ñande yarañe ebeilleina para la comunidad. Me puso al servicio de los demás. Upeago y seina abela tu casa, es decir, tu dinastía. Oberego ye esa cua lleva David oñe pues no lleve me eveñan de yara
pero al mismo tiempo se va comprometiendo, ¿verdad? Por eso eres grande, Señor mío, ya ves, no hay nadie como tú. Cuando continúa llevamos a Iguazú, venían de Yararera y de Chaguanda y por otro ñan de Yara porque de Remañan Baiteoí lleva Recha Baiteoí, Areicua Baiteoí, Mapa Ores, Coabega tú ñan de Yaobesa lleva. Mapa Orejina lleva, es decir, la humanidad, es decir, la comunidad. Mapa Orejina Belaroña lleva. Todo lo que hemos oído, Orero Hindúa Ekwe, confirman lo que tú eres, Señor. Todo lo que hemos oído confirman ciertamente lo que hemos oído. Es la única nación en el mundo a quien Dios ha venido a rescatar, ha venido a rescatar para hacerlo a su pueblo y darle renombre, es decir, darle fama. Quiere decir, queridos amigos, que en la medida en que nosotros descubrimos la presencia de Dios, o en la medida que ñandeo ella llegue la yarecoja las cualidades en nuestra vida, upeandas en de nepopindajanwa, de pocoijanwa, y así cualquiera de estas cosas negativas, sino que al revés. Peñan de Yara Lome, es donde es una inteligencia, Peñan de Yara Lome, es donde es una lleva esa capacidad de decidir, esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de llevar adelante una comunidad. Entonces quiere decir que Peñan de Yara, pero siempre es en función de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yara en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de esta mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo.
Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el segundo libro de Samuel, que es un libro político absolutamente de belleza. Vamos a llevar oñe penuyo esa camañandena, porque polis, ica, ico, en griego significa lo referente a la polis, es decir, referente a la comunidad, referente a la ciudad, referente a una nación, referente en síntesis a una organización, y dice, vea, ahí es la político. Y por eso, si es un libro político, evidentemente que es un libro para los políticos, o sea, todos somos políticos, o sea, ¿qué política va el allí puruta peñandero gapube? Va de política la she, va isha hay puruta en mi parroquia, va de política la she hay puruta peñjame lleva. Eso quiere decir, queridos amigos, tú confirmaste a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Tú, Yahvé, eres su Dios. Ahora pues, Yahvé Dios, mantén por siempre la promesa que hiciste en favor de tu siervo y de su casa. Cumple lo que has prometido. Cumple lo que has prometido a tu pueblo. Vamos a mirar un poco desde un contexto ciertamente histórico lo que significa para nosotros este versículo. Cierra, porque estamos haciendo una oración. David, que está de Yara 10, o Yahweh lléveme en Chupé por todo lo que le ha regalado, por todo lo que le ha dicho y sobre todo esa última parte dentro de la profecía de Natán que le dice, yo mismo soy el que te voy
a construir la casa. Dende ella, bueno, ya potan de guara. Aupea dice, entonces ya que te lleva. La casa significa tu propia dinastía, tu propia comunidad, tu propia familia. Vaya para la seis potan, ella para allá potan la nerogana, vaya para allá potan la comunidad. Y por lo tanto, nosotros vemos esta revelación, escuchamos esta revelación que le había hecho Natán a David. Dios que había prometido que la casa y el trono de David perdurarían para siempre. Y por lo tanto David con humildad y asombro reconoce, queridos amigos, en primer lugar la fidelidad divina y luego él reafirma a hoy la confianza en el Señor. Ayer esa cosa a opear ese agüero vieiteре y agüe lleveme endeña de yara porque a ella lleva a ella da eco a gendumintea sino que ayer me doy cuenta de que eres tú, Señor, el que está preocupado por darle continuidad y por darle felicidad al hombre. La gloria de Dios, tu gloria, Señor, es el hombre viviente, es decir, tu propia creación que vive, que se realiza. Ayer cuando mañana de yara, aupeare con añembo ene non debe, añesune non debe, añepomoine non debe, en signo de gratitud. Y así, queridos amigos, se va asentando el fundamento teológico de una alianza eterna, que es el eje de la historia de la salvación, que luego nosotros sabemos, pero ya mirando del cristianismo, que se va a culminar en esta alianza, el Berit, en la persona de Jesucristo. Ahí en Jesús, cuando está diciendo la dinastía de David, que lleva, queridos amigos, a el culmen máximo con la venida del Salvador, del Mesías. Ahora, cuando nosotros miramos de un contexto antropológico, recordemos que en el Oriente las alianzas reales implicaban siempre juramentos solemnes. O sea, de las dos partes, el Berit significaba eso. El rey o el príncipe o quien hacía el juramento, se hacía un juramento. ¿Con quién? Y con el vasallo, justamente. Te doy protección, ande al mismo tiempo reña comprometen, va, el arellapota. Ciertamente que el príncipe, el rey, es el que tiene más posibilidades de ofrecer, sobre todo de ofrecer protección. Pero por otra parte, el vasallo, el que recibe también, está obligado a ser parte de esa organización que lleva adelante este rey. Así entonces, cuando David está afirmando tus palabras son verdad, está aceptando públicamente la alianza de Dios. Tus palabras, Señor, son verdad. Peneñe en wea lleva pende ereacue. Upea diga tuil la ñandella este día sí, cuando ya en no. Upea ego muchas veces a cierto guante ego pea peoñan de preocupar ni la político fuera siempre algunos en mote, algunos ya o chistes aguante más ya. La político fuera ni diga tuil la ñimon está porque inde sí este día pero a pico no llevo le inde que no llego, o sea, da yo la ni y ande que no. A la política donde inde nunca que no, sino que directamente doy apointe. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras,
Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino.
Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor. Cogina el libro del Génesis, el primer libro de nuestra Biblia, capítulo 41, del 55 al 57. Tenemos el capítulo 42, del 5 al 7, y los versículos 17 al 24a. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto, y el pueblo reclamaba pan al faraón. El faraón decía a los egipcios: diríjanse a José y hagan lo que él les diga. Cuando el hambre cubrió toda la tierra, José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios, mientras arreciaba el hambre en Egipto. Y de todos los países venían a Egipto a comprarle a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los hijos de Jacob fueron, entre otros, a comprar grano, pues había hambre en Canaán. Y así vinieron los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero él no se dio a conocer, sino que les habló duramente de dónde vienen, de la tierra de Canaán, a comprar provisiones, y los hizo detener durante 3 días. Al tercer día les dijo: yo temo a Dios, por eso harán lo siguiente y salvarán la vida. Si son gente honrada, uno de ustedes quedará aquí encarcelado, y los demás irán a llevar víveres a sus familias hambrientas, pues después me traerán a su hermano menor. Así probarán que han dicho la verdad y no morirán. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Dios escribe derecho y ande ya es siempre ya lleva en renglones torcidos de nuestra vida. Acuera lleva a vender a mi hermano a José, pero miren ahora, él es el visir, es decir, el segundo después del faraón. Es el ministro de Economía, Yahshua, pero co-ministro Coa o salva, andas a Isla o salva a la Egipto, no vente, sino que a toda la gente que verdaderamente necesita, ahí va de aina. Ñande lastimosamente con la corrupción, en vez de que la ñande ministro cuero o lo que sea, un va a favor del pueblo, muchas veces, en vez de que salven al pueblo, humiala o hambre a vea, o momboria juvea la ñande neta. Qué pena, ¿verdad? Entonces, esta es la palabra de Dios, queridos hermanos, que tenemos que escuchar, que tenemos que saber y tenemos que esforzarnos, porque si somos verdaderamente seguidores del Señor, si somos verdaderamente cristianos, ñandego la alter cristigina, ñandella ya puan algo José ya puay, ñagendúa lleva, pero son las actitudes, no es que vamos a repartir víveres o lo que sea, porque esta vez la repartía víveres a la gente pobre, asistencialismo, incluso con la plata que han robado, ¿verdad? Entonces, hay que llegar a ser como los grandes benefactores con la plata robada. Pero y mis simes está jugando juego con las cartas, casita robada. Se acostumbró tanto que ha robado tanto, ¿verdad? Algo anga, oñevo solidario o lleva con los pobres. O me lleva víveres, asistencialismo. No, queridos hermanos, hay que formar, hay que ayudar, hay que hacer que la gente verdaderamente tenga lo necesario, la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar para que podamos salir como comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida.
queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando esta hermosa palabra del Señor. Y aquí decíamos que entramos en una escena que, mirando el aspecto antropológico, es decir, de las costumbres, de la manera, vaya pañande a llevar la yeco, vaya pañande la ñaña manifesta, vaya la ya, vaya la ya, po, vaya con la ya, ñaña mongueta, la político, fuera, diligencia, un hijo de chiste, hijo de, avioneta, o 4 políticos, o bebé, nada, o lleva, nombre hoy, con la accidente. A ver, tiene campesino, cueran, se bebe, hoy, se ve paro, ojo, pala, veguetón, bohuela, tata, etcétera, etcétera, bueno. O pega tu, o maestra, voy a la ocha y la bombero, fuera nombre con todo, el agua lleva la, no, me voy a humo y vete yo por ando a 3 campesinos, yo veo nada, da vez ahí veo ahí veo político, avión, güey, anda vez ahí veo ciudad y político, a ver, muy coin, etcétera, etcétera, para hoy copacho, anguetetero ñoten, vamos a ver, la campesina. 4 laroñoten, 4 la, ya. Anda y por ahí ni petibio, no está ahí vivo, ni petibio, man un baite, bueno, 2 cherobios en la, oñe, bebé, oñe, estamos vivos, Anina, estamos vivos, pero ¿quién le cree a un político de Orendo? Esto es lo mismo. Oroño, tú sabes. Bueno, eso es lo que está reafirmando aquí David. Deñan de Yara la neñe engüe. Da hoy sí no, sino que la neñe engüe es verdaderamente eso que tus palabras son verdad. Tus palabras son verdad, Señor. Esto es demasiado importante porque antropológicamente esto demuestra la importancia, queridos hermanos, de la palabra hablada. Ya en la importancia de la palabra hablada. Yo hasta recuerdo todavía, cuando era mucho más pequeño, y mi papá pues, siempre así nos alzaba en sus motitos a Arojó, lo que sea, donde él se iba siempre. Ahora acostumbraba y se lleva la Arojola, lo visitaba, la hora tío, la hora tiabe, la hora abuela, siempre. Él después llegaba de su trabajo a las 5 de la tarde, pesa en la cara, pues. Entonces, para ser personas sociales, anila, reñen botere, pues, está bebere, pues, está de jueguito, indígena, ore, petente, no. Entonces, uno hace relaciones, ahora relaciona a los primos fueran, relaciona la vecino fueran, y después con las personas mayores también, y amaban de tío, amaban de tía, y amaban de abuela, de abuelo, de abuela, hermana, de abuela, hermano. Yo me abuelo ahí, porque no, esos eran los tíos de mi papá en todo caso, tío abuelo, ¿verdad? Y de ahí otra vez, los primos, por ejemplo, de mi papá, lleva. Cuando ahí te veo, pero vieja, de repente dice, seco, don Atanasio, me buena, era allí, seco, doña Felicia, me buena, y así, ¿verdad? Entonces, en derecho, seco, tía Petrona, se piensa ahí, a la tira, pero porque el Marcos estaba hoy ahí, ¿verdad? Algunos coroicuá porque venían así del campo, era la campaña, lo que sea, pues estaba ahí la oreroga, pero lo que sea, o sea, 1 o 2 días, o mía, o la ciudad, o para el hospital, o lo que sea. Bueno, en fin. Pero aquí yo recuerdo que también con los amigos, cuando papá se iba por la cuestión de su trabajo, ¿verdad? Ojo, moneta. Y ahí yo me daba cuenta de la cuestión de la palabra dada. Acuérdense, mongueta, vente, acuérdense, o pues está más allá, o firmama, pea la iñescribanía, pea la iñescribanía. Acuérdense, peñe, vente, lleva, la palabra dada.
Y justamente en ese sentido yo escuchaba, ¿verdad? Bueno, vaya que estamos justo, oíma, y ya llevo que estaban, ya, oíma, peña de ella, ema, cueve ya, oíma, la estén. Bueno, eso nomás me hace acordar, queridos amigos, que justamente aquí, si vamos a mirar el aspecto antropológico, es una de las cosas de los valores que tal vez nosotros hemos perdido. Cuando cualquier cosa, cualquier librería, vuelvo a decir escribana, hemos firmado acá, 3, 4 cuatía, APM, muere con llegan de testigo, refilmar, fotografía, de va otra cosa de Japón. Quiere decir, queridos amigos, que estamos enfermos interiormente. Nos falta la palabra hablada, el testimonio oral, ya perdé ya. La identidad comunitaria, por lo tanto, queridos amigos, se forjaba a través de la memoria y de la repetición. Es decir, los hechos nuestros, la repetición de las acciones buenas. Eso es lo que después nos da confianza. Porque añade una vez, 2 veces, 3 veces, lo que sea. Pero pese ahí, la una vez entienden botado y entonces, beben de ella regentima, de ella posee, de repetirse veima. Porque le ama a llevar la iñujame, nem botado, apenas y por ahí. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde hacía 2 siglos y medio, los milagros se desgranaban como una mazorca e irrigaban la piedad de toda la meseta cundiboyacense, pues nadie salía con las manos vacías después de orar ante su imagen. Así las cosas, el general Manuel Serviés consideró que Nuestra Señora de Chiquinquirá podría ser su Juana de Arco, que lo libraría de la persecución de los españoles en su retirada hacia los llanos, en donde pretendía juntarse con las tropas patriotas. Y secuestró entonces la efigie el 21 de abril de 1816, la metió en un cajón, la cubrió con lonas de campaña y se la llevó consigo. Pero el acarreo del enorme cuadro de 125 centímetros de ancho por 111 de alto se le convirtió en un estorbo porque por razones de seguridad no podía enviarlo en la vanguardia ni dejarlo en la retaguardia, y el tenerlo dentro del grueso de la tropa ralentizaba la marcha, y en vista de que los realistas le pisaban los talones, tuvo que dejar la imagen en el alto de Saname, en las cercanías de Cáqueza, el 8 de mayo. Pero aunque se libró de esa incómoda ayuda divina, no se pudo liberar de la excomunión que ya pesaba sobre él, dictada por la Arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá desde el día anterior, por su acto sacrílego. Recogida la imagen por las tropas del pacificador Morillo, fue devuelta a Chiquinquirá el 25 de julio de ese mismo año. Esa historia de prodigios había comenzado en 1560, cuando don Antonio de Santana, un español que recibió toda la región de Sutamarchán y de Chiquinquirá como encomienda, erigió una rústica capilla y pidió al cura doctrinero Andrés Jadraque que le consiguiera una imagen de la Santísima Virgen del Rosario para ponerla en la ermita, y entonces el sacerdote se la encargó al pintor Alonso de Narváez, que era pues otro peninsular que vivía en Tunja. Y 3 años después ya la pintura presidía el altar del oratorio, en donde continuó hasta 1574, año en el que debió ser retirada porque las goteras de la desvencijada iglesia la habían descolorido de tal manera que de la Santísima Virgen, San Antonio de Padua y San Andrés Apóstol, que la flanquean en el lienzo, apenas se distinguían sus desvaídas siluetas. Entonces el cuadro
fue arrumado en el cuarto de una casucha usada por la servidumbre y lo emplearon para todo, inclusive como recipiente de espigas de trigo, echaban las espigas de trigo ahí, hasta que a María Ramos, que era la esposa abandonada del hermano de don Antonio Santana, que vino de España a buscarlo y lo encontró viviendo con otra mujer, le otorgaron ese rancho como vivienda y de casualidad halló el cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá, al que rescató, lo desempolvó, lo colgó de la pared y todos los días oraba ante él pidiéndole a la Virgen que se dejara ver. Un día, al término de su rosario matinal, María Ramos olvidó cerrar la puerta y Miguel, el hijo pequeño de una india que pasaba por allí, le llamó la atención sobre la luminosidad que salía de la choza y al entrar, María Ramos vio el cuadro sobre el suelo adosado a la pared y los colores de las figuras estaban renovados, lucían resplandecientes y de la Santísima Virgen surgía una brillante luz cegadora. Muy pronto la noticia se regó por toda la región y empezaron a desgranarse los milagros. Desde entonces, y de hecho, se convirtió en la advocación de la Santísima Virgen más venerada del país y por eso el 9 de julio de 1919 el Gobierno Nacional proclamó a Nuestra Señora de Chiquinquirá Santa Patrona de Colombia y el presidente de la República, Marco Fidel Suárez, le ciñó la corona de Reina de Colombia. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Nuestra Señora de Chiquinquirá que proteja al país y lo guíe hacia la paz que los colombianos soñamos y merecemos. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Dos minutos para Dios. El libro de los Proverbios y la limosna. El hermosísimo libro de los Proverbios en la Biblia recomienda muchas veces la limosna y recuerda los premios que Dios concede a quienes saben dar con generosidad. Ya sabemos quizás bastantes frases de este bello libro. Recordemos algunas más. El que ayuda generosamente al pobre no será abandonado por Dios. Pero el que se niega a ayudar a los necesitados tendrá muchas maldiciones. El que cierra sus ojos al clamor del pobre, tampoco cuando él clame hallará respuesta. Hay quienes siempre viven haciendo cálculos con codicia para no dar, pero el que es amigo de Dios se esfuerza por ayudar con generosidad a los necesitados. No desprecies al pobre ni lo trates mal.
porque Dios mismo los defenderá a ellos. No niegues un favor a quien lo necesita, si puedes hacerlo. Yande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos viendo nosotros este capítulo 7 del segundo libro de Samuel. El versículo 25 es interesante porque dice: ahora pues Yahvé Dios, mantén por siempre la promesa que hiciste en favor de tu siervo y de su casa. Cumple lo que has prometido. Yande Yara lleva estampa ahí ponao o ya poña teníamos que estamos en todos estos bloques anteriores. Algo angaña mañana llega la ya bueno con angañan de Yara. Se potandere ya pues lleva cumple. Que continúes. Primero dice ahora pues mantén para siempre, continuar. Apeago la yayerorea lleva, o sea, los valores y principios peñandepe y ponaya verua peñandero. Ani entonces la yequea la yaesha la ave hoy la posibilidad porque ya está en la riqueza, ya hay corice, ya urice, ya la llane gente. Entonces ya yo pepe pero ya yuyan de poco vijan más, o pesado la ya ureína porque naña va apoyando ya apoy en el. Por ejemplo, dentro que se volvió así tan común, ¿verdad? Gente, por ejemplo, sí, ya me etan de ti puestito, ave me etan de dentro del mismo, de la estructura, ¿verdad? De una nación. Me etan de ti puestito. Yo ya me etan de ti puestito. Pero debe cobrar tanto por ciento de semana. Alguno de tu, o iba le vende más, o la un botado de janguá, llévala un monda janguá y poca más. Y entonces ya le hace su misma tarjeta, lo que sea, como cobra, porque esa pama ya cobra. Entonces ya o desviamos. Da yo y la ande llegué yo a mí, y sobre mí, pero de manera tanto por ciento. Hacia no, y la andere jure me janguá sea lleva, va la se corresponde, no. Vaya directo y tende más pesa, lleva también. Pesa, qué lástima, ¿verdad? Qué pena. Operar el ave y ponan de veñan de Yarañé en el versículo 25. Ahora pues Yahvé, mantén por siempre la promesa que hiciste en favor de tu siervo y de su casa. Mantener esa promesa, pero es esa promesa que nosotros vamos a hacer a favor, no en contra, porque pegan en contra. Esa va en contra no solamente de esa persona, ¿verdad? Sino que también yo soy y estoy implicado porque se amo y cualquiera ve que hay cuabonaina que no ella con la gente anda y de provecho y a bebé anda y de provecho mo hay, pero absolutamente a la nación o lo que sea una buena organización, ¿verdad? Y entonces
todos tendríamos que tener la posibilidad, pero no una posibilidad de esa manera. Si se mandó a BTI, la olla puede llevar la transjuega, olla por ahí. Pese a un enunciado, eso, etcétera, etcétera. Va, entonces, porque eran cosas que estaban, la cuestión de narcotráfico, cuestión de contrabando, y por ahí. Entonces, el asunto es que nosotros le damos mucho trabajo. Esa picola con y esa la hora me el trabajo con. O sea, desde la injusticia. O sea, si me hago trabajo a la familia y no sabe detrás de esa persona cuánta familia hay, cuántos hijos hay. Sí, muy bueno todo lo que vos me estás diciendo. Pero eso mismo hay que hacerlo. Pero como dice este versículo 25, ahora pues ya ves, mantén por siempre la promesa que hiciste en favor de tu siervo y de su casa. Cumple lo que has prometido. Es decir, nosotros queremos vivir, queremos hacer bien las cosas, Señor. No ya posee la bella, pese a las transjugares, ¿verdad? Porque eso no está bien. Y con eso, no es que le estamos ayudando, sino que también sabemos que estamos haciendo las cosas muy mal. Y hacemos que las cosas no funcionen como tienen que ser. Entonces, aquí aparecen algunas palabras claves, queridos amigos. Cuando aparece palabra, ¿verdad? Aquí se utiliza la palabra davar. Pero como son palabras del Señor, palabras de Yahvé, por eso nos dice devarim, devarim. Devarim quiere decir palabras, en plural. Acción quiere decir también davar, acción, accionar. Dios crea, por ejemplo, dice por la palabra, davar. Entonces quiere decir que la palabra de Dios es acción, la palabra de Dios es creadora. Esto nos quiere decir también a nosotros que Dios actúa, o sea, forma y crea nuestra conciencia. Pero ¿cómo se hace eso? Y a través de la palabra. La palabra es lo que crea tu conciencia. Entonces, cuando uno es auténtico, dijo una palabra y cumple con su palabra, ¿qué es lo que está haciendo? Está creando conciencia en su hijo, está creando conciencia en la sociedad, está creando conciencia. Hoy cuáñeva. Justamente en general, Bedioña condecorado 4 veces coña condecorado general, y Arigua, ya ojota, imagina que retiro que no y llegue, ¿verdad? Para llevar adelante una función muy importante. Bueno, hablaba yo con él, ¿verdad? Y él me comentaba, ¿verdad? Se la Cherú, cuando fui ascendiendo, dice, siempre era exigente mi papá, era exigente y siempre me recomendaba, Ani que será en voz falta, la han de soldado, cuérame, lo que le corresponde. Y dice que se refería su papá, porque dice cuando era soldado, cuando estaba en la milicia, porque en aquel tiempo los generales cuera y todos los otros cuanto hizo, entonces vaya po, la vivere, por la joga, por a la oyerajana, ¿verdad? Allí para los soldados, no ñeme hizo cuera, cosió le mantener. Upea con la famoso, la generales y la cocinave. Para mí se te vive cangumiri guasurupi, are, te vive cangumiri guasurupi, ana prepara mí se la se desayunora. Con soldado fuera con ave, preparaña de ti, coció, vare, te poname, ya tenemos are, va. ¿Entendiste? La otra es cangumiri, usted la vive con huevo cangumiri, se oye de ella. Pero con soldado fuera de mí, de ti, yo, y coció, vare, te o sea, queridos hermanos, eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, davar, no creáis baebe. Si nosotros no somos gente de palabra, no vamos a crear ninguna estructura social que valga la pena. Ninguna familia, ¿verdad? Y justamente este general me comentaba, ¿verdad? Vea la cérula, siempre se recalcaba. Porque sabía que yo al estar en la milicia sabía muchas veces, guay, ¿verdad? De cierta manera, pero me decía, mi hijo, por aquí mi hijo.
palabras, anilan de yapu, anila yapola ibai. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.